Hola chicos, ¿cómo han estado? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios de Usulután. La materia que estamos cursando son redes públicas, Facultad Ciencia y Tecnología y docente, licenciado Oscar Roberto Torres Rodríguez. Integrantes del equipo, Wilber Antonio Robles Lizama, Jonathan Isaí Morales Orellana y Omar Ernesto Rojas Aguirre, en persona. NAT se refiere a un proceso específico que implica la reordenación de una única dirección IP en otras direcciones IP, a menudo las pública, mediante la alteración de información de red y la información de dirección que se encuentra en la cabecera IP de los paquetes de datos. Las interrogantes son: ¿por qué se utiliza NAT? Explique el proceso de configuración de NAT estática. Esa me ha tocado a mí. La de mi compañero son: explique el proceso de configuración de NAT dinámico, explique el proceso de configuración de NAT con sobrecarga y cuál es la diferencia entre NAT estática y NAT dinámica y PAT. ¿Por qué se utiliza NAT? Es para conservar la dirección IPv4 públicas. Esto se logra permitiendo que las redes de IPv4 privadas internamente, al proporcionar el direccionamiento de la pública, solo cuando sea necesario. NAT tiene el beneficio de proporcionar cierto grado de privacidad también adicionalmente a la red, ya que oculta las direcciones IPv4 internas de las redes externas. NAT estática consiste básicamente en un tipo de NAT en el cual se mapea una dirección IP privada con una dirección IP pública de forma estática. De esta manera, cada equipo de la red privada debe tener su correspondiente IP pública asignada para poder acceder a Internet. La principal desventaja de este esquema es que por cada equipo que se desee tener acceso a Internet, se debe contratar una IP pública. Además, es posible que haya direcciones IP públicas sin usar, porque los equipos que se tienen asignadas están apagados. Por ejemplo, mientras que hay equipos que no pueden tener acceso a Internet porque no tienen ninguna IP pública mapeada. Para configurar este tipo de NAT en Cisco nos valemos de los siguientes comandos, donde se ve que el equipo con IP 192.168.1.6 conectado por medio de la interfaz Fast Ethernet 0PK0 será nateado con la IP pública, que va a ser 200.41.58.112 por medio de la interfaz de salida, que va a ser la señal 0PK0. El comando a utilizar lo vamos a utilizar en los routers, ya que ahí va a ser un router NAT estático, el cual va a ser, como vemos aquí, router config. Lo vamos a entrar como modo de configuración. Le vamos a poner IP NAT incide source static y vamos a colocar la IP
la IP que tiene cada máquina, y la IP pública. Como podemos ver aquí, tenemos la IP pública. Luego le vamos a la interfaz Ethernet 0PK0 del router. Aquí, bueno, vamos a ir a la interfaz 0PK0 del router. Aquí no le di un enter. Bueno, router IPVNAT, le vamos a colocar incide. Después interfase serial 0PK0 IPNAT out CIDE. Bueno, como podemos observar aquí tenemos la red interna y la red externa. Donde en la red interna tenemos la serial 00 y 0PK1 PK0. El servidor web, el cliente, internet, y lo que viene a ser esta es la IP pública. Y la traducción de NAT estática sería la IP global. Como bien vemos en esta codificación, IP NAT install source static 192, 168, 10, 254 y la otra IP 209, 165, 201.5, que es esta de aquí, y esta es esta de aquí. Lo que nos quiere decir esto es establecer una traducción estática entre una dirección local interna y una dirección global interna. La dirección interna y la dirección global, o sea, la pública. En esta otra llamamos a la interface serial 0PK0, que sería esta, y lo comenzamos a codificar con la IP address 10.1.1.2 y con su máscara, en la cual esta identifica la interfaz 0PK0 como una interfaz NAT interna. Aquí como podemos ver, IP NAT interna, nos salimos de la configuración de la interfaz 0PK0 y ingresamos a la interfaz 0PK1 PK0, que sería este de aquí. En esta, siempre ocupando el router donde va a estar la NAT estática, esta va a ser nuestra NAT estática, codificamos la IP address 209.165.200.225 con su máscara. Entonces, y lo que nos dice esta de aquí, PNAT out CIDE, es identifica la interfaz serial de 0PK0 como la interfaz NAT externa. Identifica esta, como podemos ver, identifica esta identifica como la interfaz NAT externa. O sea, viene y en la IP global y se traduce como NAT estática a la IP pública. Bueno, esto ha sido mi participación. Mi compañero seguirá hablando sobre los demás puntos y espero que se encuentren todo muy bien. Hasta luego. Adiós. Hola, mi nombre es Jonathan Isaí. A mí me tocó que explicar el proceso de configuración de una NAT dinámica. Los pasos para configurar una NAT dinámica: primero se tiene que definir el conjunto de direcciones globales que se deben usar para la traducción. El comando que usamos es ipNAT, luego el nombre que le vamos a asignar a la NAT, seguido por la primera dirección IP de la red y después la última dirección IP. Después el comando netmask, seguido por la máscara de red con el prefijo de longitud.
Luego configuramos una lista de acceso estándar que permita a las direcciones que se deben traducir. Para esto ocupamos el comando access list y colocamos el número de acceso. Luego decimos permitted y colocamos la IP de origen y seguida por una wildcard. Después se tiene que especificar la lista de acceso y el conjunto que se definieron en los pasos anteriores para establecer la traducción dinámica de origen. Para esto usamos el comando ipnat seeder source list, el número de acceso, seguido por el comando poll y el nombre de la NAT. Y para terminar, identificamos la interfaz que corresponde a la dirección a la red interna y le decimos ipnat inside. Luego identificamos la interfaz externa que corresponderá a la red externa y le decimos ipnat source. Y esto sería como configurar una NAT dinámica. Hola, ahora vamos a pasar a cómo configurar una NAT con sobrecarga. Para configurar una NAT con un conjunto de direcciones, el primer paso es definir el conjunto de direcciones globales que se deben usar para la traducción de sobrecarga. Usando el comando ipnat all, después colocamos el nombre de la path, después creamos el rango de las direcciones IP, primero la dirección IP y después la última dirección IP, después seguido por el netmask, la máscara de red con el prefijo de longitud. Después se define una lista de acceso estándar que permite las direcciones que se deben traducir. Usamos el comando access list y colocamos el número de acceso. Después le decimos permitted y colocamos la IP de origen, seguido por una wildcard. Después especificamos la lista de acceso del conjunto que se definieron en los pasos anteriores para establecer la traducción de sobrecarga y colocamos ipnat inside source list, el número de acceso, poll, el nombre de la path y con el comando overload. Después buscamos la interfaz que corresponde a la red interna y decimos ipnat inside. Después identificamos la interfaz que corresponde a la red externa y colocamos ipnat inside. Ahora para una NAT con una única dirección, los pasos son más cortos. Se tiene que definir una lista de acceso estándar que permite a las direcciones que se deben traducir. Colocamos el comando access list, el número de acceso, el comando permitted, la IP de origen y la wildcard. Luego se tiene que especificar las opciones de la ACL, la interfaz de salida y sobrecargar para establecer la traducción dinámica de origen. Usamos el comando ipnat inside source list y la interfaz y el número y le decimos overload. Luego buscamos la interfaz interna y le decimos interfaz NAT inside. Luego decimos a la interfaz que corresponde a la red externa, le colocamos ipnat out inside. Y eso ya sería la configuración de una NAT dinámica y una NAT con sobrecarga. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilber Antonio Robles y hoy me toca a mí hablarles sobre cuál es la diferencia entre
NAT estática, NAT dinámica y PAC, o conocido también como NAC sobrecargada. Antes de hablar sobre las diferencias, voy a hablarles un poco sobre qué es cada una, un repaso, como ya lo dijeron mis compañeros anteriormente, ellos ya explicaron qué es NAC y las configuraciones de los tres tipos. Yo voy a darles un pequeño repaso, un pequeño corto para dejar en claro qué es cada uno y cuál sería la diferencia entre sí. Bien, comencemos con la NAC estática. El proceso de asignación de la NAC estática es de uno en uno entre una dirección local y una dirección global. Consiste básicamente en que el tipo de NAC en el cual se mapea una dirección IP privada con una dirección IPv pública o un IP local con una dirección IP pública, ¿sí? Esto lo hacen de forma estática, o sea que una sola dirección para una sola dirección estáticamente, no se cambia. ¿Ok? En la NAC dinámica es el tipo de NAT que se utiliza con más frecuencia, se utiliza con mucha más frecuencia que la NAC estática. Cambia la dirección de IP de origen, o sea la IP local en este caso, de una conexión saliente a la dirección IPv pública. O sea, es más dinámico. Esto cambia una dirección de origen, o sea, donde pueden estar conectadas más de dos IP globales, locales, quiero decir, locales, pero como es dinámica, esto cambia el origen de donde viene el mensaje a una IP pública. O sea, puede venir en este caso, el PC1, mandar un mensaje y pasa a una IP pública, a usar el cambio a una IP pública. Pero, ¿qué pasa con eso? Tiene una pequeña limitante y es el número de cantidad de IPv públicas. Esto todo depende, la cantidad de envíos del mensaje depende más bien de la cantidad de IPv públicas que haya disponibles. Por ejemplo, hay 20 IP locales y hay solo 10 IPv públicas. Solo 10 IP locales pueden acceder en ese momento a IPv públicas. Ya cuando haya una red pública disponible, puede entrar una de las otras y así sucesivamente. No pueden entrar las 20 IP a la vez. Tienen que hacer espera que las otras 10 se hayan desocupado para que las otras 10 puedan usarse. Para que las otras IP locales puedan usar las 10 IP públicas. No pueden entrar las 20 al mismo tiempo, sino que se ven limitadas al número de IP públicas que estén enlazadas a esa red. Bien, comencemos con esta. Este es el PAC o NAT con sobrecarga. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esta NAC más que todo es la más usada de todas, la favorita por así decirlo, ya que se utiliza únicamente en una dirección IPv pública para mapear múltiples direcciones IP privadas. ¿Qué quiere decir esto? Más que todo, esto lo hace por medio de puertos, utilizando los puertos de los routers, más que todo, ya que una vez que se envía una dirección, con una dirección IPv pública se puede multiplicar drásticamente las IP privadas que puede haber en una red. O sea, como su nombre lo indica, es una sobrecarga. Ok, una vez aclarados estos puntos, vamos a ir al grano, al punto crítico de esto. ¿Cuál es la diferencia entre una NAC estática, una NAC dinámica y un PAC o una NAT con sobrecarga? Como pueden ver aquí, hay tres imágenes que representan cada una. ¿Qué pasa con la NAC? Como podemos ver, la similitud que tienen todos es que convierten IP locales o IP privadas en IPv públicas. Las tres hacen eso. ¿Cuál es la diferencia?
La NAC estática, esto en primer lugar, como su nombre lo indica, solo puede de 1 a 1. O sea, una NAC estática se queda estática en una sola dirección. O sea, no puede meterse otra dirección local a la red ya predeterminada. Solo una estática, solo esa red local puede entrar a esa red pública. A esta sería la estática. ¿Qué pasa con la dinámica? La dinámica se diferencia en que si es cierto que esto se ve limitada al número de IP públicas, es dinámico. O sea, pueden haber 3 direcciones locales y una dirección IP pública, pero como es dinámica, esta puede ir intercalándose en lo que se desocupa, se va intercalando esto. ¿Y qué pasa con el pack? El pack, lo único que se diferencia es que es como la dinámica, que puede usar muchas más direcciones locales de las públicas. O sea, hay muchas más direcciones locales que las públicas y esto no genera un problema para ella porque puede ser dinámico como el NAC dinámico. Pero ¿qué pasa con el pack? El pack utiliza los puertos de los routers. Esto le brinda una mayor expansión a la hora de poder generar o dejar permitir entrar a las IP y darles mejor salida. Esto por eso es que se llama esto NAC con sobrecarga, porque el router se sobrecarga de direcciones, entonces sobrecarga de direcciones IP, entonces esto genera que pueda haber mucho más tráfico hacia las IP públicas. Esta es la diferencia más grande y por eso PAC es la favorita para muchos porque permite mucha más cantidad de tráfico en la red que las demás. Todas brindan soluciones al problema de cómo cambiar una IP local a una red, a una IP pública, pero todas cumplen diferentes funciones, cumplen con diferentes objetivos. Esto, como ya dije anteriormente, tienen en común que cambian una IP local a una IP pública o privada a pública, pero la diferencia más notable es la cantidad de IP locales que pueden cambiar a IP públicas. Entonces, esa sería la diferencia más grande, la cantidad y la forma en cómo lo hacen. Esas serían las diferencias. Bueno, ha sido todo por mi parte. Espero que les haya ayudado de algo. Gracias. Adiós.